La criada gritó con el alma desgarrada, pero el silencio de la mansión era su única respuesta ante la tragedia que se desarrollaba en la habitación. En el corazón de una de las zonas más exclusivas de Monterrey, donde el lujo se mide por la altura de las bardas y la frialdad del mármol, un grito desesperado rompió la calma de la tarde. «Por favor, despierta», suplicaba María Elena, una mujer cuya voz siempre había sido un susurro invisible en aquella mansión de cristal. El eco de su angustia rebotaba en las paredes modernas, buscando una salida que no existía, mientras el silencio sepulcral del cuerpo del pequeño frente a ella le helaba la sangre de manera inmediata. Nadie en esa calle elegante imaginaba que, detrás de la fachada de perfección de la familia Smith, se escondía un secreto tan oscuro que haría temblar hasta el corazón más valiente. Victoria, con su elegancia extranjera y una mirada que solo sabía juzgar lo que no brillaba tanto como sus joyas, ni siquiera se inmutó ante el llanto de la empleada. Para ella, María Elena no era más que una pieza del mobiliario, alguien contratada para limpiar las manchas que la vida real dejaba en su alfombra de diseñador importada. La frialdad con la que la madrastra observaba la escena era casi inhumana, como si el destino de aquel inocente fuera apenas un inconveniente en su apretada agenda social de la semana. Mientras la empleada oaxaqueña buscaba desesperadamente una señal de vida, la dueña de la casa solo se preocupaba por el brillo de sus uñas, sin saber que el juicio de la verdad estaba por comenzar para todos. El contraste era brutal y doloroso, pues mientras el sol de la tarde iluminaba los lujos innecesarios de la sala, las sombras de la negligencia se alargaban sobre la cuna del joven. María Elena sentía que el tiempo se le escapaba entre los dedos, esos dedos marcados por el trabajo duro y la honestidad que Victoria tanto despreciaba en cada oportunidad. La protagonista recordaba los campos de su tierra natal, donde la vida se respetaba por encima de todo, y no podía comprender cómo en medio de tanta riqueza podía existir una pobreza de espíritu tan absoluta. Cada segundo de inmovilidad del hijo era una puñalada en su pecho, una herida que solo la justicia y su propio valor podrían comenzar a sanar en esta jornada de revelaciones. La situación era una bomba de tiempo lista para estallar en la cara de aquellos que se creían intocables por su posición social o su cuenta bancaria. Victoria pensó que con un simple frasco de pastillas podría comprar la tranquilidad que su egoísmo le exigía, sin imaginar que la humilde mujer que servía su café tenía un pasado que ella jamás comprendería. La arrogancia de la madrastra la cegaba por completo, impidiéndole ver que bajo el uniforme sencillo de María Elena latía el corazón de una guerrera que no estaba dispuesta a permitir una injusticia más. Esta es la historia de cómo una verdad oculta y un instinto protector pueden derribar los muros de la soberbia en el momento menos pensado por los poderosos. Antes de continuar con esta emocionante historia que nos recuerda el valor de la integridad sobre el dinero, díganos en los comentarios, ¿desde qué parte de México o del mundo nos está escuchando hoy? Queremos saber quiénes son los que, al igual que nuestra protagonista, creen que la justicia siempre encuentra su camino tarde o temprano en la vida de las personas. Escriba su ciudad o su estado aquí abajo para que podamos sentir el calor de nuestra comunidad antes de revelar el giro inesperado que cambió el destino de esta familia para siempre. Su participación es fundamental para que estos relatos de valor lleguen a cada rincón donde todavía se aprecie la bondad y el respeto hacia los más vulnerables. Monterrey es una ciudad donde el acero y el cristal se encuentran con las imponentes montañas de la Sierra Madre, pero dentro de aquella mansión en San Pedro Garza García, el aire era gélido a pesar del clima. El olor a pino de los productos de limpieza industriales intentaba, sin éxito, ocultar el aroma a copal y hierbas silvestres que María Elena Santos guardaba en un pequeño saquito escondido en su delantal. Para ella, los pasillos de mármol eran un laberinto ajeno, muy lejos de las calles coloridas de su natal Oaxaca, donde el sol abraza la tierra y la vida tiene un ritmo más humano. Mientras pulía los cristales con una precisión casi religiosa, sus manos curtidas por el trabajo recordaban la suavidad de las telas que solía tejer antes de que la necesidad la empujara hacia el norte. María Elena no era una empleada cualquiera, aunque Victoria Smith se empeñara en tratarla como a un fantasma
que solo servía para mover el polvo de un lugar a otro. Con su uniforme gris impecablemente planchado y su cabello recogido en una trenza firme, la mujer oaxaqueña observaba el mundo con la sabiduría de quien ha sido partera y enfermera en comunidades donde los recursos escasean, pero la fe sobra. Sus ojos, profundos como los pozos de su pueblo, habían visto nacer a cientos de niños y sabían distinguir el llanto del hambre del llanto del dolor. Sin embargo, en esta casa, su conocimiento era visto como una superstición de gente ignorante, algo que Victoria no dudaba en recordarle cada vez que María Elena intentaba sugerir un remedio natural para los malestares del pequeño. Victoria, por el contrario, vivía en una burbuja de privilegios donde lo más importante era el número de seguidores en sus redes sociales y la marca de la bolsa que colgaría de su hombro esa noche. Como ciudadana estadounidense, casada con un empresario mexicano exitoso, veía a Monterrey simplemente como una parada necesaria para aumentar su estatus económico, despreciando profundamente las raíces de la tierra que ahora habitaba. Para ella, la maternidad era un accesorio incómodo que arruinaba su figura y le quitaba tiempo para sus eventos de alta sociedad en los clubes más exclusivos. Trataba a María Elena con un desdén hirviente, refiriéndose a ella únicamente como la muchacha, ignorando que bajo esa apariencia humilde se escondía una mujer con una dignidad inquebrantable. El conflicto estalló una tarde calurosa, mientras Victoria intentaba cerrar un trato importante por teléfono, y los gritos desesperados del pequeño inundaban la estancia principal con una urgencia que ella no podía tolerar. El bebé, un ser frágil con ojos llenos de inocencia, buscaba el consuelo que su madre no estaba dispuesta a darle, provocando que los nervios de la madrastra se tensaran hasta el punto de ruptura. María Elena, al escuchar el llanto, dejó sus labores y se acercó con la intención de calmar al niño, sabiendo que algo no andaba bien con ese tono de voz tan angustiante. Sin embargo, Victoria la detuvo con un gesto brusco de la mano, fulminándola con una mirada que destilaba un odio puro y una impaciencia que presagiaba lo peor. «Usted quédese en la cocina y no se meta en lo que no le importa», gritó Victoria con un tono sarcástico que pretendía humillar a la empleada frente a las paredes vacías. María Elena, con la voz firme pero cargada de respeto, respondió que el niño tenía fiebre y que necesitaba atención, no más encierro en su habitación oscura. La madrastra soltó una carcajada burlona, diciendo que ella sabía perfectamente lo que su hijo necesitaba para dejar de molestar y que no aceptaría consejos de alguien que apenas sabía leer un manual de instrucciones. En ese momento, la tensión en la sala era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo, marcando el inicio de una injusticia moral que dejaría una marca imborrable en la conciencia de todos los presentes. Sin mostrar un ápice de remordimiento, Victoria sacó un frasco de pastillas sedantes de su bolso de diseñador y con una frialdad que heló el alma de María Elena, obligó al pequeño a tragar el potente medicamento. El llanto del niño cesó de manera abrupta, transformándose en un silencio que pesaba más que cualquier grito, mientras su pequeño cuerpo se quedaba flácido en los brazos de la mujer que debía protegerlo. Victoria salió del cuarto con una sonrisa de satisfacción egoísta, asegurando que finalmente el joven había aprendido a comportarse y que ahora ella podría continuar con su vida sin interrupciones molestas. María Elena quedó paralizada, viendo cómo la palidez se apoderaba del rostro del inocente, sabiendo que aquel acto de negligencia cruel ponía en riesgo la vida de quien no podía defenderse. Dígame una cosa, ¿usted cree que una madre tiene derecho a silenciar a un niño de esa manera tan peligrosa solo por su propia comodidad personal? ¿O considera que María Elena debería haber intervenido físicamente sin importar las consecuencias legales que pudiera enfrentar en un país que a veces olvida a los más humildes? Cuéntenos en los comentarios qué habría hecho usted en su lugar. Queremos conocer su opinión sobre este dilema moral que nos parte el corazón a todos. Su voz es importante para nosotros, pues historias como esta nos obligan a reflexionar sobre los límites de la autoridad y el valor sagrado de la vida de un menor indefenso frente al poder del dinero. El silencio en la habitación era absoluto, un vacío que devoraba la paz de María Elena mientras observaba el pecho del pequeño
que apenas se movía. Sus manos, que habían recibido a tantos recién nacidos en la sierra de Oaxaca, temblaban al buscar el pulso en ese cuello tan frágil y delicado. Notó que la respiración del joven se volvía superficial, apenas un hilo de aire que se escapaba hacia el olvido bajo el efecto de los potentes químicos que Victoria le había suministrado sin piedad. Cada segundo que pasaba sin que el niño reaccionara era un paso más hacia una tragedia que nadie en esa casa de lujo quería reconocer, excepto ella. El tiempo se convirtió en su peor enemigo, una cuenta regresiva que amenazaba con apagar una luz inocente ante la mirada indiferente de la riqueza más desalmada. María Elena sabía que si alzaba la voz en ese momento, Victoria usaría todo su poder para aplastarla y borrarla del mapa como si nunca hubiera existido. La amenaza de ser denunciada a las autoridades y expulsada de Monterrey colgaba sobre su cabeza como una espada de Damocles, recordándole su propia vulnerabilidad en tierras que a veces castigan la pobreza. Si tocaba al niño para intentar reanimarlo con sus técnicas de enfermería, la madrastra podría acusarla de una agresión criminal, usando su estatus de ciudadana americana para sepultar la verdad bajo un montón de mentiras legales. Estaba atrapada entre el miedo atroz de perder su sustento y el horror insoportable de ver morir a un ser indefenso por culpa de una vanidad criminal que no conocía límites. La vida del joven pendía de un hilo tan delgado que cualquier movimiento en falso podría romperlo para siempre, dejando un vacío que ninguna cantidad de dinero podría llenar. No se trataba solo de conservar un empleo o de enviar unos cuantos pesos a su familia en el sur. Se trataba de la esencia misma de su integridad y su fe. María Elena sentía el peso de sus ancestros exigiéndole valor, recordándole que la verdadera nobleza se mide por la protección de los más débiles ante la injusticia. La urgencia se clavaba en sus entrañas como una espina de maguey, obligándola a decidir entre el silencio cómodo de la servidumbre o el grito valiente que podría salvar una vida a costa de su propia libertad personal. De pronto, el teléfono de la lujosa mansión comenzó a sonar con una insistencia que aceleró los latidos del corazón de la protagonista de manera violenta. Era Roberto, el padre del niño, anunciando con voz alegre que su vuelo de negocios de la capital había aterrizado antes de lo previsto y que estaría en la casa en menos de 15 minutos. Victoria, lejos de asustarse por la noticia, comenzó a ensayar frente al gran espejo de la estancia una versión distorsionada de la realidad, planeando culpar a la empleada por cualquier complicación médica que el niño pudiera presentar ante su esposo. La situación se volvió una carrera desesperada por la supervivencia, donde la verdad estaba a punto de ser enterrada bajo una montaña de engaños sofisticados y crueles diseñados para proteger la imagen de una mujer sin alma. María Elena se acercó a la cuna con pasos rápidos y decididos, pero Victoria se interpuso en su camino con una mirada cargada de veneno. La madrastra la empujó hacia atrás con fuerza, gritando que no permitiría que sus manos sucias tocaran al heredero de la familia, mientras el niño seguía sin reaccionar a los estímulos externos. La empleada intentó explicar con voz entrecortada que el pequeño estaba entrando en un sueño demasiado profundo y que sus pupilas no respondían a la luz, pero la mujer americana solo se burlaba de sus advertencias desesperadas. La tensión en la habitación subía con cada respiración forzada del joven, creando una atmósfera de peligro inminente que amenazaba con terminar en una tragedia irreparable para todos los habitantes de la lujosa mansión. «Usted no es nadie para decirme cómo cuidar a mi familia. Regrésese a fregar los pisos, que para eso le pagamos», exclamó Victoria con un tono de superioridad que buscaba aniquilar la voluntad de María Elena. La protagonista, sin embargo, no bajó la mirada, pues sabía que cada segundo perdido era una oportunidad menos para el pequeño que yacía inmóvil frente a ellas. Recordó sus años como asistente de enfermería en los valles de Oaxaca, donde aprendió que el silencio de un inocente es la alarma más fuerte de todas. A pesar de los insultos y la humillación pública, la mujer humilde comenzó a observar discretamente los signos vitales del joven, buscando cualquier indicio que le permitiera actuar sin ser detenida por la furia de su patrona. Victoria,
en un arranque de nerviosismo, comenzó a caminar de un lado a otro sobre la alfombra de seda, ocultando el frasco de pastillas dentro de su costosa bolsa de piel de cocodrilo. Ella sabía que Roberto estaba por entrar y que debía montar una escena perfecta donde ella fuera la víctima y María Elena la única culpable de lo sucedido. Entonces Victoria dijo que seguramente el niño se había sentido mal por algo que la empleada le dio de comer a escondidas, preparando el terreno para una mentira que podría destruir la vida de la trabajadora. María Elena sintió un nudo en la garganta, pero su mente trabajaba a 1000 por hora, comprendiendo que necesitaba pruebas contundentes para defenderse de aquella víbora vestida de seda. En un descuido de la madrastra, María Elena logró acercar un paño húmedo al rostro del pequeño, aplicando una presión suave en puntos específicos que conocía por su formación en primeros auxilios. El joven emitió un quejido casi imperceptible, lo que le dio una chispa de esperanza a la valiente mujer, aunque Victoria volvió a arremeter contra ella físicamente para alejarla del cuarto. El forcejeo entre ambas reflejaba la lucha eterna entre la verdad y la apariencia, entre el amor desinteresado y el egoísmo más puro. María Elena se mantuvo firme, soportando los empujones y las ofensas racistas que Victoria escupía con total impunidad, decidida a no abandonar al niño a su suerte en aquel momento de oscuridad total. Pero nadie podría imaginar que, por detrás de aquel mirar cansado y esas manos maltratadas, había una verdad que cambiaría el destino de todos en esa casa para siempre. Dígame sinceramente, ¿y usted qué habría hecho en su lugar? ¿Se habría quedado callada para conservar su trabajo o habría arriesgado todo por la vida de ese pequeño? Cuéntemelo en los comentarios. Quiero leer su opinión sobre la valentía de María Elena en este momento de máxima presión. Su participación ayuda a que más personas entiendan que la dignidad no tiene precio y que la justicia social comienza con nuestras propias acciones diarias frente a la maldad. Mientras Victoria se miraba en el espejo para retocar su maquillaje y fingir un llanto de preocupación, María Elena activó discretamente la grabadora de voz en su viejo teléfono celular que guardaba en el bolsillo. Sabía que su palabra contra la de una mujer poderosa no valdría nada en los tribunales de Monterrey, por lo que necesitaba que la propia Victoria se delatara con sus palabras. La tensión aumentó cuando se escuchó el chirrido del portón eléctrico del garaje, anunciando que el patrón de la casa acababa de llegar de su viaje de negocios. El corazón de María Elena latía con una fuerza que parecía querer escaparse de su pecho, sintiendo que el clímax de esta pesadilla estaba a solo unos pasos de distancia. Victoria se lanzó sobre la cuna en un acto teatral digno de una telenovela, comenzando a gritar el nombre de su esposo con una desesperación fingida que daba escalofríos. «Roberto, ayuda. La señora María Elena le hizo algo al bebé», gritaba la madrastra mientras trataba de ocultar el cuerpo inerte del joven bajo las mantas bordadas. La protagonista se quedó de pie, en silencio, asimilando la magnitud de la traición que estaba presenciando, pero con la seguridad de que la verdad siempre sale a la luz. La atmósfera en la habitación era asfixiante, cargada de una malicia que amenazaba con devorar la inocencia del hogar, mientras los pasos de Roberto resonaban cada vez más cerca en el pasillo. María Elena recordó las palabras de su abuela en el pueblo, quien siempre decía que el miedo es un mal consejero cuando la vida de un inocente corre peligro de muerte. Aprovechó el caos para memorizar exactamente dónde Victoria había escondido el frasco de pastillas, sabiendo que esa sería la prueba irrefutable que el licenciado Roberto necesitaría para creerle. A pesar de los gritos de la madrastra, la empleada se mantuvo como una roca en medio de la tormenta, preparándose para la confrontación final que decidiría el futuro de todos. La escalada de violencia verbal y psicológica de Victoria no hacía más que fortalecer la resolución de María Elena de llegar hasta las últimas consecuencias para salvar al pequeño. Roberto entró a la habitación con el rostro desencajado por el pánico, viendo a su esposa sollozar falsamente y a su hijo pálido como la cera en la cuna de diseño. Victoria se aferró a su brazo, señalando con un dedo acusador a la mujer oaxaqueña y exigiendo que la corrieran de la casa y la entregaran a la policía de inmediato. El padre, confundido y angustiado, miraba a María Elena esperando una explicación, mientras la empleada
sentía el peso de la injusticia cerrándose sobre sus hombros. Sin embargo, ella no retrocedió ni un milímetro, manteniendo una dignidad que dejó a Roberto momentáneamente sin palabras ante la calma que emanaba de su presencia en medio del desastre. El antagonista, sintiéndose victorioso, comenzó a burlarse en voz baja del destino que le esperaba a la empleada, creyendo que su plan de culparla había funcionado a la perfección. Pero María Elena ya no era la mujer invisible que limpiaba las manchas del suelo. Ahora era la guardiana de una verdad que Victoria no podía comprar con todo su dinero. La tensión llegó a un punto de quiebre cuando el niño soltó un suspiro débil y errático, provocando que Roberto se lanzara hacia él con la desesperación de un padre que teme lo peor. Fue en ese instante de caos absoluto cuando María Elena decidió que el tiempo de las sombras había terminado y que era hora de que la luz brillara. Victoria intentó arrebatarle el teléfono a la empleada al notar que algo andaba mal, pero María Elena fue más rápida y se alejó hacia la puerta, manteniendo la grabación a salvo. La mirada de la madrastra pasó del triunfo al pánico en una fracción de segundo, dándose cuenta de que la humilde trabajadora era mucho más astuta de lo que su prejuicio le había permitido ver. La habitación se convirtió en un campo de batalla donde la astucia de la mujer de Oaxaca se enfrentaba al privilegio arrogante de la extranjera, mientras el pequeño seguía luchando por despertar del letargo químico. Roberto, atrapado entre las dos mujeres, exigió saber qué estaba pasando realmente, sin sospechar que la respuesta lo dejaría marcado para siempre. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que no te imaginas, pues la justicia tiene formas muy extrañas de manifestarse cuando menos lo esperamos. Así que, por favor, deja tu like ahora mismo y suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle de esta gran revelación final. Tu apoyo nos permite seguir contando historias reales que tocan el corazón y denuncian las injusticias que ocurren en las sombras de nuestra sociedad mexicana. No te muevas de tu asiento, porque el desenlace de esta historia de valor y sacrificio está a punto de cambiar tu perspectiva sobre quiénes son los verdaderos héroes en nuestro mundo. Roberto, con el corazón en un hilo, miraba a las dos mujeres mientras sostenía el cuerpo lánguido de su hijo, sin saber en quién confiar en aquel momento de oscuridad total. Victoria, con un cinismo que le helaba la sangre a cualquiera, seguía señalando a María Elena, acusándola de haber envenenado al pequeño con alguna de sus pócimas de hierbas extrañas que siempre guardaba celosamente en la cocina. La señora Smith juraba por su vida que ella solo había subido a la habitación para encontrar al joven ya en ese estado deplorable, tratando de ocultar su rastro de negligencia tras un muro de lágrimas falsas y gritos histéricos que retumbaban con fuerza en las paredes de mármol. La empleada, sin embargo, se mantuvo con la espalda erguida, poseedora de una paz que solo tienen aquellos que caminan con la verdad por delante y no temen a las sombras del poder. Entonces María Elena dio un paso al frente, y su voz, antes humilde y casi imperceptible, se transformó en una orden llena de autoridad que detuvo el llanto fingido de la madrastra de inmediato. Ella le dijo a Roberto que dejara de escuchar las mentiras de esa mujer y que se fijara bien en las pupilas del pequeño, las cuales estaban dilatadas por un sedante químico muy fuerte y no por una enfermedad natural o repentina. Reveló que antes de llegar a Monterrey para trabajar, ella no solo era una mujer de campo, sino una asistente de enfermería certificada y partera con años de experiencia salvando vidas en las comunidades más alejadas de Oaxaca. Con una precisión técnica que dejó a Roberto helado, María Elena describió los síntomas exactos de una sobredosis de medicamentos, demostrando que su conocimiento era mucho más profundo de lo que cualquiera hubiera imaginado. Victoria palideció al escuchar los términos médicos que salían de la boca de la empleada, dándose cuenta de que su fachada de superioridad intelectual se estaba desmoronando frente a la sabiduría de la mujer que tanto había despreciado. María Elena no se detuvo ahí, pues sacó su teléfono celular y con manos firmes que no temblaban, reprodujo la grabación que había capturado minutos antes en el pasillo de la lujosa mansión. En el audio se escuchaba claramente la voz de Victoria, fría y calculadora, admitiendo que le daría las pastillas al joven para que se callara de una vez
y la dejara terminar su llamada de negocios sin interrupciones molestas. El silencio que siguió a la reproducción fue más ensordecedor que cualquier grito, mientras el eco de la traición de la madrastra llenaba cada rincón de la estancia de forma contundente. Pero la prueba final y definitiva estaba por llegar, pues María Elena señaló con el dedo la costosa bolsa de piel de cocodrilo que Victoria apretaba contra su pecho con una desesperación muy evidente. Ella le pidió a Roberto que revisara de inmediato el compartimento secreto de aquel accesorio de lujo, donde la madrastra había escondido el frasco de pastillas sedantes apenas unos segundos antes de que él entrara por la puerta. Roberto, con las manos temblando de rabia y un dolor profundo, le arrebató la bolsa a su esposa y encontró el envase de medicamento importado, comprobando que faltaban exactamente las dosis que María Elena había mencionado. El rostro de Victoria se transformó en una máscara de horror puro al ser desmascarada de forma tan vergonzosa, mientras la empleada la miraba con una lástima profunda por su falta de alma. El impacto de esta revelación dejó a Roberto sin aliento, sintiendo cómo el mundo que había construido sobre las apariencias se venía abajo ante la mirada digna de la mujer que acababa de salvar a su heredero. Los ojos de la sociedad de Monterrey, que tanto le importaban a Victoria, ya no podrían protegerla de las consecuencias de sus actos inhumanos y de su desprecio absoluto por la vida de un inocente. María Elena, con la satisfacción del deber cumplido, se acercó al pequeño para comenzar las maniobras de estimulación que evitarían un daño cerebral mayor, mientras la madrastra retrocedía hacia la pared, buscando una salida que la verdad ya le había cerrado para siempre. Fue un momento de justicia poética, donde la humildad de Oaxaca venció a la soberbia del norte con pruebas que nadie podía negar. Lo que viene a continuación te va a sorprender de una manera que no te imaginas, pues lo que el padre hizo después de descubrir la verdad marcará un antes y un después en esta historia de valor. Así que, por favor, deja tu me gusta ahora mismo y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas ni un solo detalle de este desenlace que te hará recuperar la fe en la justicia. Tu apoyo es fundamental para que sigamos contando estas historias reales que tocan el corazón y denuncian las injusticias que ocurren en los lugares más inesperados de nuestra sociedad mexicana. No te muevas de tu asiento, porque la lección que recibió Victoria y la recompensa de María Elena son algo que tienes que ver con tus propios ojos. Roberto no perdió ni un segundo más, y con las manos temblorosas pero llenas de una furia justiciera, marcó el número de emergencias mientras le gritaba a Victoria que no se atreviera a dar un paso más fuera de esa habitación. María Elena, con la calma de quien ha enfrentado a la muerte en los rincones más apartados de Oaxaca, colocó al pequeño en una superficie firme y comenzó a realizar maniobras de estimulación sensorial, aplicando presiones precisas en los puntos que su experiencia como enfermera le dictaba. El aire en la habitación parecía haberse detenido, cargado con la angustia de un padre que despertaba de su propia ceguera y el pánico de una mujer que veía cómo su imperio de mentiras se derrumbaba ante sus ojos. Victoria intentó arrebatarle el teléfono a su esposo en un último gesto de desesperación, pero Roberto la apartó con un brazo firme, mirándola con un desprecio que dolía más que cualquier golpe físico. La escena era un torbellino de emociones encontradas, donde la agilidad de María Elena contrastaba con la parálisis emocional de los dueños de la casa ante la gravedad de lo ocurrido. El pequeño emitió un sonido gutural, un pequeño esfuerzo por regresar del abismo químico donde lo habían arrojado, y la empleada alentó su respiración con palabras dulces en su lengua materna, infundiéndole la fuerza necesaria para seguir luchando. Roberto se arrodilló al lado de la cuna, pidiéndole perdón a su hijo en medio de lágrimas de arrepentimiento por haber dejado su seguridad en manos de alguien que solo amaba su propio reflejo en el espejo. Victoria, acorralada y sin argumentos, comenzó a gritar ofensas racistas contra María Elena, intentando en vano recuperar el control a través de la humillación, pero sus palabras ya no tenían poder en aquel santuario de justicia. De pronto, el sonido de las sirenas de la ambulancia y las patrullas de la policía de Monterrey comenzó a escucharse cada vez más cerca,
rompiendo el silencio cómplice de la zona residencial con un estruendo necesario. María Elena no se detuvo hasta que los paramédicos entraron en la habitación, entregándoles un informe detallado y profesional sobre las constantes vitales del joven y la sustancia exacta que había ingerido de manos de la madrastra. Los especialistas quedaron sorprendidos por la precisión de la información proporcionada por la trabajadora, reconociendo de inmediato que su intervención rápida había sido el factor determinante para evitar una tragedia irreversible. Roberto entregó el frasco de pastillas y la grabación del teléfono a los oficiales de policía, quienes procedieron a rodear a Victoria ante su mirada de absoluta incredulidad y vergüenza pública. Victoria gritaba que no podían tratarla así, que ella era una ciudadana estadounidense con derechos y que María Elena era quien debía estar tras las rejas por su insolencia y por haberse entrometido en asuntos familiares. Sin embargo, las pruebas eran tan contundentes que los oficiales no dudaron en ponerle las esposas, recordándole que en México la ley protege la vida de los inocentes por encima de cualquier estatus social o nacionalidad extranjera. Los vecinos de las casas colindantes, atraídos por el alboroto y las luces de emergencia, salieron a sus balcones y jardines, presenciando la caída en desgracia de la mujer que siempre los había mirado por encima del hombro. El escándalo era total, y la humillación de la madrastra se volvió el tema de conversación en todo el sector de San Pedro, marcando el fin de su reinado de arrogancia. María Elena, con el delantal un poco arrugado por el forcejeo, pero con la dignidad intacta, acompañó al pequeño hasta la ambulancia, asegurándose de que recibiera los cuidados necesarios antes de ser trasladado al hospital. Roberto se acercó a ella y por primera vez en años la miró realmente a los ojos, reconociendo la grandeza de la mujer que había servido su mesa sin que él se diera cuenta de su inmenso valor humano. Ella simplemente asintió con la cabeza, recordándole que la verdadera pobreza no está en el bolsillo de quien trabaja, sino en la falta de alma de quien desprecia a sus semejantes por su origen o su oficio. La justicia se había hecho presente en aquella mansión de cristal, devolviéndole la esperanza a un padre y salvando la vida de un joven que ahora tenía una nueva oportunidad. El vilano fue colocado en su lugar, experimentando la humillación pública y la vergüenza de ver sus secretos más oscuros expuestos ante los ojos de toda la sociedad que tanto intentó impresionar con falsedades. Victoria fue conducida hacia la patrulla en medio de los flashes de los teléfonos de los curiosos, ocultando su rostro tras su cabello rubio, mientras el peso de la ley caía sobre sus hombros de manera implacable. Roberto prometió llegar hasta las últimas consecuencias legales, asegurando que nadie volvería a lastimar a su familia bajo su propio techo nunca más en la vida. La atmósfera de la casa cambió por completo, dejando atrás el aire gélido de la indiferencia para dar paso a una calidez que solo la verdad y la justicia pueden traer a un hogar herido. Fue un momento de acción decisiva donde la voz de María Elena resonó con la fuerza de todos aquellos que han sido callados por el poder y el dinero durante demasiado tiempo en nuestra historia. La protagonista no solo salvó un cuerpo físico, sino que restauró la justicia moral en un entorno que parecía haberla olvidado por completo entre lujos y vanidades superficiales. La rapidez con la que se desarrollaron los eventos dejó a todos con la piel de gallina, demostrando que cuando el valor se encuentra con la oportunidad, no hay muro de privilegio que pueda resistir el empuje de la integridad. Monterrey presenciaba así una lección de humildad que quedaría grabada en la memoria de todos los que tuvieron la suerte de conocer la valentía de la mujer de Oaxaca. Esta sección final de la confrontación fue muy visual y dinámica, ideal para entender que el mal nunca triunfa de manera definitiva, cuando hay personas dispuestas a arriesgarlo todo por lo que es correcto. María Elena se convirtió en el símbolo de la resistencia silenciosa que, al final, siempre encuentra la forma de gritar la verdad al mundo entero sin importar los obstáculos. Roberto, por su parte, entendió que su mayor riqueza no estaba en sus empresas, sino en el bienestar de su hijo y en la lealtad de quienes realmente se preocupan por su bienestar genuino. La historia de esta tarde en la mansión de cristal terminó con una victoria del corazón sobre la piedra, marcando un nuevo comienzo para todos los involucrados en esta jornada de revelaciones impactantes.
El pequeño fue llevado de urgencia al hospital de la zona, donde los médicos confirmaron que la rápida intervención y los primeros auxilios proporcionados por María Elena habían evitado un daño cerebral permanente o algo mucho peor. Tras un par de días en observación, el joven despertó con la mirada llena de vida, buscando instintivamente la mano de aquella mujer que con su saquito de hierbas y su voz dulce le había devuelto el aliento en medio de la oscuridad. Roberto no se separó de la cama de su hijo ni un solo momento, llorando de alivio al ver que su heredero estaba a salvo y que la pesadilla finalmente había terminado para ambos. La recompensa del protagonista no fue solo el agradecimiento eterno de un padre, sino la satisfacción de saber que su conocimiento ancestral y su ética profesional habían servido para el propósito más noble de todos. Roberto, profundamente avergonzado por su negligencia y por haber ignorado durante tanto tiempo la sabiduría de la mujer que cuidaba su hogar, decidió tomar medidas drásticas para reparar el daño causado. No solo aseguró que Victoria enfrentara las consecuencias legales más severas por sus actos, sino que se encargó de que María Elena fuera reconocida legalmente por su heroísmo y su formación profesional. Le ofreció un puesto como gobernanta principal de todas sus propiedades, con un salario digno y todos los beneficios de ley, asegurándose de que nunca más tuviera que preocuparse por el sustento de su familia en Oaxaca. Además, Roberto financió una pequeña clínica de salud en el pueblo natal de María Elena, honrando así las raíces y el conocimiento que salvaron la vida de su pequeño en Monterrey. Victoria Smith, por su parte, enfrentó un juicio mediático y legal que la dejó despojada de su estatus y de su libertad, sirviendo como un ejemplo de que el privilegio no otorga licencia para la crueldad. Su nombre quedó manchado en los círculos sociales más exclusivos, donde antes era admirada, recordándonos a todos que la verdadera belleza de una persona se marchita cuando no hay bondad en el corazón. Pasó sus días tras las rejas reflexionando sobre la vanidad que la llevó a poner en riesgo la vida de un ser indefenso, mientras el mundo que tanto amaba seguía girando sin ella. La justicia social se manifestó de manera contundente, demostrando que en el México moderno, el respeto a la vida y a la dignidad humana es un valor que no se negocia con nadie. La moral de esta historia nos enseña que la verdadera nobleza no reside en el título que llevamos, en el idioma que hablamos o en la cantidad de dinero que acumulamos en nuestras cuentas bancarias. Reside en la valentía de proteger a los inocentes, en la integridad de nuestras acciones diarias y en el respeto profundo que debemos a cada ser humano, sin importar su condición social u origen geográfico. María Elena nos recordó que las manos que limpian el suelo pueden ser las mismas manos que tienen la sabiduría para salvar una vida y la fuerza para derribar la injusticia. En aquel día de justicia en Monterrey, todos aprendieron que la verdadera riqueza no está en lo que se muestra hacia afuera, sino en lo que se lleva dentro del alma con humildad. Usted nunca debe subestimar la dignidad y la sabiduría de quien le sirve, pues en el momento menos pensado, esa persona puede ser el ángel que el destino ponga en su camino para rescatarlo de su propia oscuridad. La historia de María Elena Santos es un tributo a todas las trabajadoras del hogar que, con amor y sacrificio, cuidan de lo más valioso que tienen las familias, a menudo a costa de su propio reconocimiento social. Que esta lección de vida nos sirva para mirar con más empatía y respeto a quienes nos rodean, entendiendo que cada individuo carga con una historia de valor que merece ser escuchada y valorada por todos. La justicia, la humildad y el amor siempre serán las fuerzas más poderosas del universo, capaces de transformar cualquier tragedia en una esperanza renovada. ¿Y usted, qué enseñanza le deja esta historia de coraje y verdad? ¿Alguna vez ha presenciado un acto de justicia que le haya devuelto la fe en la humanidad? ¿O conoce a alguien que, como María Elena, haya sido un héroe invisible en su comunidad? Escríbalo en los comentarios. Queremos leer su reflexión y conocer su punto de vista sobre este tema que tanto nos toca el corazón a todos los mexicanos. Su palabra es el motor que nos impulsa a seguir compartiendo estos relatos que buscan hacer de nuestro mundo un lugar más justo y consciente para las futuras generaciones. No olvide dejar su opinión, pues cada mensaje suyo es una semilla de cambio en nuestra sociedad
que tanto necesita de estos valores universales de justicia. Si esta historia le conmovió y cree que su mensaje de humildad y protección a los niños debe ser escuchado por más personas, por favor compártala con alguien que también necesite escucharla hoy. A veces, un simple video puede ser el recordatorio que alguien necesita para actuar con integridad y para valorar a quienes tiene a su lado en el día a día. Le agradecemos profundamente por habernos acompañado hasta el final de esta emocionante jornada narrativa y por ser parte de nuestra comunidad que busca la verdad por encima de todo. Nos vemos en la próxima historia, donde seguiremos explorando los rincones del alma humana y celebrando las victorias de la bondad sobre la soberbia en cada rincón de nuestro amado México.